días, hermanos y valientes, ¿verdad? Porque hoy el Señor les dio valentía de estar acá, porque la gente está con frío en su casa y no quiso salir. Pero Dios quiso que nosotros viniéramos, nos dio el ánimo. Así que damos honra y gloria al Señor, porque pues Él es el que pone en nosotros, gracias hermano, el hacer como el querer por su buena voluntad. Y hoy pues, como siempre, cada primer domingo del mes, les recordamos que pues como equipo de misiones tenemos pues a bien siempre recordarnos que tenemos que predicar el Evangelio. Hoy celebramos realmente que la iglesia participe y que podamos también apoyar a todos esos hermanos fuera del país y aquí en nuestro país para que continúen con el ministerio de la predicación del Evangelio. Pero nosotros no somos menos misioneros, nosotros estamos aquí para siempre predicar el Evangelio. La vida que Dios nos regala es para eso. Hoy nos levantamos porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros y es que le representemos todos los días en el lugar donde nos encontremos y donde quiera que vayamos. Nosotros somos misioneros. Y hace un mes hablábamos aquí, yo les exponía el hecho de que tenemos un desafío y el desafío es grande, pero no estamos solos, Cristo nos respalda. El desafío es que vayamos y demos las buenas nuevas de salvación. Y hoy vamos a hablar acerca del mensaje que nosotros estamos llevando a las personas. Y lo vamos a recordar y lo vamos a reforzar para que no se nos olvide. Y antes vamos a orar y pedirle a Dios que nos dirija. Así que hermanos, oremos. Padre nuestro, Señor amado, bendito sea su nombre, Padre. Esta mañana alabamos y glorificamos su nombre, reconociéndole como el Señor de nuestras vidas, a quien nos debemos, Padre, que en su gracia nos ama, nos sostiene, nos cuida, con el propósito de que le podamos servir. Queremos servirle, Señor, y gracias porque nos tiene aquí en su casa. Queremos aprender de su palabra, Señor. Ayúdenos, por favor, y que las cosas que podamos aprender las tengamos fuertes en nuestro corazón, en nuestra mente, para poderlas expresarlas, vivirlas, llevarlas a otros. Que nuestra vida sea luz, que sea sal, que realmente contagie a los demás de su amor. Padre, perdónenos por nuestros pecados, se los suplicamos, ayúdenos a serle fieles cada día. Gracias por nuestros hermanos aquí presentes, por la iglesia en general, por quienes nos escuchan en sus hogares, y en sus manos pues nos dejamos. Todo lo pedimos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, les decía el mensaje. Bueno, yo lo que puedo hacer es recordarles qué es ese mensaje, es el Evangelio. ¿Y qué significa el Evangelio? Siempre me da recuerdo con risa lo que decía, una vez me decía la hermana Nelly, ¿verdad? Que había una persona que criticaba y dice, esos evangelios, decía, esos evangelios son de lo peor. Y es que sí, a veces dicen los evangélicos, pero ¿por qué nos dicen evangélicos? Porque llevamos el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Usted sabe que ese evangelio traducido son buenas nuevas, buenas nuevas. Eso significa, ¿verdad? Su raíz, buenas nuevas. Así que el Evangelio de Cristo son las buenas nuevas de que de su venida con el fin de ofrecer perdón de los pecados a todos los que crean. Es su venida. Diga, hermano. Una mala noticia, sí. Sí, es una buena noticia y fíjese que hoy vamos a ver ese contraste, ¿verdad? Porque nos dice el hermano, para quienes no escuchaban, que qué triste es llegar a una familia y llevarle una mala noticia. A muchos nos ha tocado llevar una mala noticia y la realidad es que la reacción es tristeza, es algo abrumador recibir una mala noticia. Pero esta es una buena noticia y es la mejor noticia que hay. Cristo vino con el objetivo de ofrecer perdón de pecados a todos los que crean. Recuerde usted que desde
el pecado del primer hombre, la humanidad, ¿cómo se encuentra? En condenación. Son palabras que tenemos que tener presente. Condenación. Hay un juicio, un Dios que ejerce juicio sobre nosotros y condena. Algo que no le gusta a las personas porque dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué yo tengo que estar? Entonces prefiere la gente no escuchar la buena noticia porque obviamente tiene que haber un entendimiento de qué es lo que pasa. Y dice, no me puedo someter a un Dios que condena, a un Dios que nos mantiene de esa manera, ¿verdad? Pero desde el pecado de Adán, pues el mundo ha estado bajo condenación. Y la realidad que todos no sabemos es que todos quebrantamos la ley, todos pecamos. Usted y yo todavía pecamos, a pesar de que somos cristianos. Somos pecadores redimidos, pero que pecamos, pecamos. Pero por la gracia de Dios nosotros somos perdonados por lo que hizo Cristo. El castigo, recuerde, por el crimen, ¿cuál es? Cosas básicas. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El castigo por el crimen es muerte física. Muerte física. Y luego, ¿pasar a dónde? Pasar a un lugar de condenación eterna, ¿verdad? Ese es lo que usted ha escuchado y que ha leído en la Biblia, que se llama la muerte segunda. Entonces, entre el pecado, cosas básicas de párvulo, digo yo, entre el pecado, ¿verdad? Venimos a condenación, la paga de esa condena o de ese crimen es la muerte física y la separación de Dios eternamente. Esa es la situación del mundo que usted y yo sabemos y que nosotros hemos sido librados por el Señor. La buena noticia es que Él vino para remediar eso. Y es lo que nosotros vamos diciéndole a las personas. Lo que sucede es que, hermanos, a veces nosotros no lo entendemos bien y no lo hemos internado en nuestro corazón. Nos falta. Y ya vamos a ver algunas cosas que tenemos que tener siempre presente. Entonces, la buena noticia es que Cristo vino, pero la mala noticia es que todos somos culpables de pecados, condenados por Dios para siempre, pero esto se contrarresta entonces con el Evangelio. ¿Cómo contrarresta usted la mala noticia? Con la buena noticia. Y eso es lo que repetimos cada vez que podemos. Nosotros somos los enviados, somos los que hemos recibido el Evangelio y lo tenemos que entregar. Entonces, vayamos por el mundo con las buenas nuevas de salvación, porque la mala noticia es que el mundo está perdido, culpable de pecado, condenado, cada persona que ha rechazado a Cristo, ¿verdad? Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, por su amor al mundo, ha abierto un camino para que el hombre sea perdonado de sus pecados. Envió a su Hijo Jesucristo, entonces, para tomar los pecados de la humanidad sobre sí mismo y por medio de la muerte en la cruz, entonces ha redimido a todo aquel que cree en Él. Al echar nuestro pecado sobre Cristo, Dios garantizó que todos los que crean en el nombre de Jesús serán perdonados. La resurrección de Jesús garantiza la justificación de todos los que creen. Y esos son elementos bien importantes. Entonces, quiero llevarlo a 1 Corintios 15, del 1 al 4. Vaya usted rápidamente ahí a 1 Corintios. Entonces, ahí el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los Corintios, les explica a todos los hermanos ahí, a muchos que se congregaban. Fíjese que ahí tenían dificultades porque recuerde usted que en todas las iglesias se infiltraban filosofías y habían ideas complicadas sobre lo que era la vida y la muerte.
ahí en esas comunidades habían filosofías, recuerden, griegas y de otro tipo. Había una cosa que se llamaba dualismo. El dualismo, pues era o es una filosofía donde se considera el cuerpo físico algo malo, ¿verdad? Algo que no puede estar en conjunción con lo espiritual y que todo lo carnal, todo el cuerpo es malo. Entonces para ellos era imposible pensar de que un cuerpo podía resucitar. También recuerden que habían judíos que tenían líneas ahí de pensamiento como los saduceos. ¿Qué pasaba con los saduceos? Esa corriente religiosa judía no, no creían en la resurrección ni en los ángeles ni que 8 cuartos, ¿verdad? Ellos no creían. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Estaban cuestionando esto de la resurrección. Y Pablo entonces les aclara, les dice, y mire, lo vamos a leer ahí. Además, tenemos 15, ¿verdad? 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice ahí? Sois salvos. Si no, creísteis en vano. Nos vamos a quedar un momentito ahí. ¿Por qué? Porque les está diciendo, mire, ustedes están cuestionando este punto. Saben de Jesucristo, ya se les ha dicho, pero se dejan distraer y su corazón pues no está claro en las cosas. Pablo lo que quiere es aclarar ese punto y repetirles lo que es el Evangelio. Sigue diciendo, porque primeramente os he enseñado, el 3, lo que asimismo recibí, lo que yo creí se los he pasado a ustedes, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice ahí, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mire pues, ¿qué cosas entonces podemos apuntar ahí al respecto de lo que es el Evangelio? ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Cómo se los explica? El 3 dice que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, lo que hemos hablado. Cristo no vino a ser un buen hombre que diera el ejemplo, como mucha gente lo tiene. Dices que era un hombre maravilloso, con una presencia arrebatadora que nos hacía pensar en lo bueno. Claro, lo fue, pero no vino específicamente a eso. Vino a morir por nuestros pecados. El asunto, porque si Jesucristo solo hubiera sido buena gente, entonces, ¿qué? De aquí hay un montón de buenas gentes, ¿sí? Bueno, hasta que nos conocen bien. Pero todos somos buena gente hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, porque usted se fija que cuando a usted lo ponen en entredicho, que usted dice, no me conoce, le dice, no me conoce. Y bueno, todas las esposas sobre todo dicen que nunca terminan de conocer a sus esposos, ¿verdad? Entonces, sí, somos buena gente, pero el Señor Jesucristo no vino a ser buena gente, Él lo fue, ¿verdad? Bien apuntado por el hermano, ¿no? O sea, es que el Señor Jesucristo fue ejemplo de rectitud, de respeto, de todo lo bueno que usted quiera. Él fue ejemplo porque no pecó, y eso lo calificaba para poder salvarnos. Pero él no vino a ser buena gente, Él vino a perdonar pecados, a salvar de pecados. O sea, Él fue el remedio al pecado. Él es el remedio para el pecado. Y entonces Pablo lo que quiere es dejar bien ese punto. ¿Y qué pasó? Dice que por eso, porque vino a morir por nuestros pecados, murió conforme a las Escrituras, a lo que había dicho, murió. Son dos hechos históricos, ¿verdad?
la muerte de Cristo y su resurrección. Dos cosas que van implícitas en lo que es el Evangelio. Cuando usted entiende el Evangelio, entiende que Cristo murió y resucitó. Son dos puntos claves a la hora de que nosotros también presentamos el Evangelio, hermano. Que Cristo murió, pero también resucitó. La resurrección, como vimos, es una garantía para nosotros. La resurrección, y ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, de esos hechos históricos, estos dos hechos están respaldados por las pruebas. Primero, la sepultura del Señor, porque fue sepultado. ¿Recuerda usted qué es lo que dice la Biblia? ¿Quiénes lo fueron a sepultar? A ver, estamos en clase. ¿Quién reclamó el cuerpo? José de Arimatea y Nicodemo. Muy bien, entonces ellos reclamaron el cuerpo. El Señor había muerto. ¿Y cómo se constató la muerte del Señor en la cruz? Él murió primero que los... ¿Cómo se constató esa muerte? Ajá, con la lanza. Alguna vez lo he dicho yo que desde el punto de vista médico, al parecer la lanza atravesó el pericardio, que es una bolsa que recubre el corazón. Y entonces ahí hay un líquido especial y por eso al perforarlo, entonces había agua, ¿verdad? Había ese líquido que estaba ahí y obviamente sangre. Una traspasada al pericardio, usted no la aguanta, ¿verdad? Como para algunos que dicen que quedó desmayado, dormido y que así se lo llevaron. Había fallecido y lo constataron José de Arimatea y Nicodemo que fueron ahí. ¿Qué hicieron ellos? Sí, lo prepararon, pusieron lienzos y se lo llevaron a un sepulcro nuevo, ¿verdad? Era un sepulcro nuevo. Y ahí lo dejaron, constataron que fue sepultado. El Señor fue sepultado conforme a lo que se hacía en ese momento. Ajá, díganme. Sí. Sí. Así es. Ni se diga. Uh-huh. Sí, ellos no, y ¿cómo estaban estos hombres? Mire que realmente andaban con los pies bien juntos al decirle eso, ¿verdad? Es una frase para decir que lo hicieron con mucho cuidado, sin mucho revuelo, porque a pesar de tener cierta reputación e influencia, mire, los podían encarcelar, ¿verdad? Realmente los ánimos estaban caldeados, la gente estaba, todos los seguidores de Jesucristo, mire, estaban ahí pianito. Pero estos hombres hicieron lo que usted está comentando, hermano, y lo digo para quienes están escuchando porque no, realmente estos hombres se dieron a la tarea, llevaron esas especias, ¿verdad? Cargándolas y cargando todo con lo que le iban a preparar y luego llevárselo al sepulcro. Fue un trabajo. Pero ellos dejaron constancia de que Cristo muerto había que sepultarlo. Y ese es un hecho que respalda la muerte del Señor. Pero viene la otra parte, la resurrección. Y aquí Pablo lo menciona, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y que, dice ahí, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Siempre lo recalca ahí, conforme a las Escrituras. Y que apareció ¿a quién? A Cefas y después a los 12, dice ahí, sus discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Fíjese que para quienes quieren, dice, hay que probar a Jesucristo. No se puede hacer con el método científico, sino con datos históricos. Con eso es que se puede probar. El método científico no sirve para demostrar
a Jesucristo por muchas razones, pero las pruebas históricas son claras, son fidedignas, y entre ellas está todas estas personas que vieron al Señor Jesucristo después de haber presenciado su muerte, de saber que estaba sepultado y que había resucitado. Entonces, esto hace que el Evangelio esté por encima de todo, que sea de suma importancia. Nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, cargamos, queridos hermanos, el Evangelio. Lo más importante que existe en la tierra es el Evangelio. Y usted y yo lo cargamos con nuestra vida. Y no nos hemos dado cuenta bien de qué es lo que poseemos. ¿Qué dijo? Bueno, que ya lo vamos a ver más, más adelante en Romanos 1 dentro de las actitudes. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué es? Es poder de Dios. Entonces usted y yo cargamos el Evangelio. Usemos ese poder, porque es menester, es obligación nuestra. Y no lo podemos nosotros dejar pasar por alto. Cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, por su fe, por la gracia que Él ha derramado en nosotros, cargamos con el Evangelio. Usemos ese poder, porque el Señor nos demanda hacerlo. Ese es el asunto. Y hay gente que lo ha entendido tan bien. Yo a veces, yo me cuestiono, yo no sé si usted, y es bueno que usted se cuestione y diga, ¿he entendido bien esto? Arrebata mi corazón ese entendimiento de lo que es el Evangelio. O lo tengo ahí como guardadito para cuando se necesite. Ese entendimiento nos debería arrebatar a hacer todo lo posible cada día por usar ese poder, el poder del Evangelio. Entonces, Pablo está declarando ahí que el Evangelio es de suma importancia, de primera importancia. Por eso es que nosotros debemos tenerlo como algo que no puede faltar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, para llevarlo a los demás. El Evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas que Dios proveyó el camino para que el hombre sea liberado del castigo del pecado. Todos mueren físicamente, pero los que creen en Cristo, ¿qué se nos promete? Una resurrección. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo se nos provee una resurrección. El jueves le invitamos, estamos hablando del glorioso futuro que nos espera. Y de las primeras cosas que habla para nosotros es el arrebatamiento. ¿Qué ocurre en el arrebatamiento? Resurrección, eso es lo que ocurre en el arrebatamiento. Resurrección. Los que duermen en el Señor resucitan. Y si estamos vivos, ¿qué pasa? Somos transformados. Primero ocurre una resurrección en nosotros. Hay un cuerpo glorificado. Y todo eso parece fantástico. ¿Por qué? Porque no hemos entendido bien el Evangelio. El Evangelio que ya recibimos. Como dijo Pablo, les digo lo que yo recibí. Y entonces nosotros vamos a la gente y le contamos lo que nosotros recibimos. Y nuestra esperanza es esa resurrección. Para nosotros el arrebatamiento es el acontecimiento culminante de nuestra vida como hijos de Dios. Porque ahí vamos a poder estar con Él por siempre y para siempre. ¿Anhela eso usted, hermano? ¿Estar con Cristo? ¿Sí? Por eso les decía yo el jueves, está bien morir. No, pero está bien morir, porque nos espera lo más maravilloso. Le recuerdo siempre, usted se muere y en un abrir de cerrar de ojos, creo que menos de eso, usted está con Cristo. Fue lo que le dijo el Señor al ladrón, hoy mismo, ahorita, en lo que te muras, vas a estar conmigo ahí.
Y es lo que nosotros debemos saber. Y eso es lo que llevamos nosotros en nuestra vida, el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Así que los que están rechazando a Cristo, recuerde usted, no solo morirán físicamente, sino que van a tener eso que le decía, la segunda muerte, que la Biblia describe como el castigo eterno, allá en el lago de fuego. Y en Jesús es el único que se puede encontrar salvación, porque Él vino específicamente a eso, a buscar y hallar lo que se había perdido. Y gracias a Dios porque nosotros estamos en. Entonces, el Evangelio es la mejor noticia que se haya oído jamás. Y usted y yo la tenemos, esa noticia. Y lo que una persona haga con esa noticia va a determinar dónde va a pasar la eternidad. Yo me puedo quedar con esa noticia y la puedo creer y la puedo abrazar y ser salvo. Y yo la puedo rechazar y estar separado de Dios. Y quizá alguien que nos esté escuchando o que esté aquí incluso, que no ha creído en Jesucristo, hoy lo invitamos a hacerlo. Porque lo que haga usted con esa noticia determinará dónde pasará la eternidad. Y así debemos ir nosotros con la gente y decirle, ¿quiere usted recibir a Cristo? ¿Quiere estar con Él o separado de Él? Y la realidad es que la gente ignora mucho esto y no lo quiere, incluso cierra voluntariamente su corazón y su mente porque no lo quiere sufrir, no lo quiere pasar, no quiere adentrarse en eso porque le da miedo, porque le da pereza, porque es mejor desestimar eso para no complicarse la vida. A muchos veo yo, el orgullo les impide abrazar esa noticia y hacer linterna en su vida. Y Pablo sigue hablando esto con los corintios. Vayamos entonces a lo que sigue, del 12 al 19, y les dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual entonces no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire lo importante entonces de entender que el Evangelio incluye resurrección. ¿Qué cosas encontramos entonces aquí con lo que acabamos de leer? Si Cristo no hubiera resucitado, cosa que lleva el Evangelio, ¿qué pasa? No sirve predicar el Evangelio. ¿Cómo va usted y le dice, mire, véngase a la familia de Dios y seamos buenos todos mientras estamos aquí? ¿Qué objetivo habrá? Póngase a pensar usted, ¿qué predicaríamos nosotros? ¿Cómo le diríamos a la gente? Para que aproveche su vida ahorita y ya cuando ya esté viejito, entonces se muera feliz. ¿Y qué más? Solo por eso. O sea, sería, nosotros no podríamos predicar algo que tuviera esperanza, porque no habría esperanza. Nuestra fe no tendría dónde basarse. En el hecho, nosotros cuando escuchamos el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, siempre pensemos en la resurrección, porque es un punto crucial, porque eso nos da esperanza. Estaríamos siempre en pecado, ¿sí? Porque Cristo no hubiera entonces vencido la muerte y el pecado. Si no hubiera resucitado, Él no vence la muerte y el pecado.
pero ha resucitado, hermanos, y ha vencido la muerte y el pecado. Los que han muerto en Cristo no tendrían esperanza. Ahí sí lloraríamos a nuestros muertos cristianos, mire. Pero a moco tendido, hermanos, porque no hay esperanza para ellos entonces. Estaríamos nosotros muy tristes. Si no hay vida venidera, más vale, les puse ahí, mire, comer, beber y alegrarnos antes de morir. Disfrute su vida. Si no hay resurrección. Y vamos a ese punto. ¿Qué hace el mundo? Y usted y yo a veces nos parecemos a la gente del mundo. Quiere comer, beber y alegrarse en este mundo porque para ellos no hay esperanza. Y nosotros a veces así andamos. Estamos más enfocados en lo que podemos disfrutar aquí que lo que hay allá arriba. Estamos siempre, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestras energías, se las damos a nuestro propio yo, a nuestro entorno, sabiendo que esto es pasajero. Y la gente sin esperanza entonces, pues hace eso porque no sabe de la resurrección, no entiende la resurrección, no entiende que va a resucitar usted un día por lo que hizo Cristo Jesús. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Pero como ellos no, el mundo no lo entiende, no sabe, entonces parece lógico que coma, beba y se alegre, como dijo Salomón también, ¿verdad? Todo es vanidad. La realidad es que toda es aflicción de espíritu y vanidad. Pasamos una vida sin esperanza cuando no entendemos esto, cuando el Evangelio no obra en nuestro corazón bien, nos mantenemos fuera de foco. Estamos nosotros sin esperanza, sin razón de ser. La vida no tiene sentido. Y entonces cuando nosotros predicamos el Evangelio tenemos que hablar de esto. Sí, hay arrepentimiento, debe haber arrepentimiento, debe haber esa convicción de pecado y debe haber un deseo sincero de que Dios ahora controle la vida. Pero el Evangelio, que es lo que estamos hablando, debe incluir eso: muerte, pero también resurrección, esperanza, por todas estas cosas que vemos aquí. Si no hay una vida venidera, entonces, ¿para qué estamos nosotros? Ahora, nosotros que sabemos que hay una vida venidera, despojémonos de nosotros mismos, hermanos. Lo que sigue a continuación. Es una buena noticia que Cristo haya resucitado. La resurrección de Cristo es la garantía de que no vamos a experimentar la condenación. La resurrección de Cristo es la garantía de una mejor vida, diferente a esta, que ¿dónde la vamos a culminar? En la eternidad. Aquí la vamos a ver. Y entonces lo básico: muerte, si se constató la sepultura, pero también la resurrección del Señor Jesucristo. Y este es el punto importantísimo de nuestra fe y de lo que incluye el Evangelio. Cristo resucitó, venció la muerte y el pecado. Y nosotros tenemos ahora esperanza por esto y con Él vamos a resucitar. Con Cristo vamos a resucitar. Eso debe quedar claro en nuestras vidas cuando nosotros se lo expliquemos a la gente. Pero nosotros debemos creerlo y debemos vivirlo. ¿Y cuál es la actitud? La actitud que nosotros debemos tener. Y mire, se lo pongo ahí. Me gustó porque esta es la parte que, vaya usted a Hechos 20, que hace poquito lo está viendo, lo está estudiando. Aquí está el maestro, Hechos 20. ¿Cómo está Pablo ahí? Ya, según lo que usted ha estado recibiendo el domingo de Hechos. ¿En qué punto se encuentra Pablo ahí? Que no vaya a decir el maestro, porque entonces hace trampa. Y los cristianos no somos tramposos. Hechos 20. ¿Cómo está la situación de Pablo ahí? ¿Para dónde quiere ir? ¿No han puesto atención?
Hermano, ya no venga los domingos, por favor. Vamos a decirle al hermano Wilmer que tampoco, porque pobrecitos, a nada vienen, a arar en el desierto. ¿Para dónde quería irse Pablo? Hay una canción de allá, de los allá, que dice, perdona a tu pueblo, Señor, perdónalo, Señor, dice así. Entonces yo creo que va. ¿Para dónde se quería ir? Usted ha venido los domingos a la escuela dominical. Le estoy poniendo, ¿para dónde? Ah, la felicitamos. Miren, los ha rescatado la hermana. Pero ¿qué le pasó? ¿Por qué no se pudo ir? ¿Por qué no se pudo ir? Habían uno ahí, ¿a dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo querían ahí molestar? Ah, chepiones. No, usted tiene prohibido porque usted es el maestro. Ahí estaban, ¿verdad? Ah, miren, no, sí, se está poniendo, no, pero ella los está salvando. Él se había ido, ah, sí, ya le sopló. Se había ido para el lado de Grecia, se había venido, y de ahí quería zarpar, se quería ir para Jerusalén, porque quería llegar a la fiesta de Pentecostés. Pero ¿qué pasó? La turba. Había gente que le quería hacer daño y él se tuvo que regresar. Entonces se regresó y pasó por Asia, no se detuvo. Eh, no se detuvo en la parte de Asia y no fue a Éfeso. Donde él tuvo problemas fue en Grecia, fue en Corinto específicamente, ahí más abajito en Grecia. De ese lado, entonces, él no quiso entrar, ¿verdad? Sino que pasó un poquito de largo bordeando toda la costa. Y entonces aquí estamos. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Vaya usted el 17, lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque se había quedado, no tengo el mapa ahí, no se lo vamos a poner ahorita, pero él se regresó casi por donde había venido, no pasó por todos lugares, pero llegó a este lugar en Mileto. No se quiso ir a Éfeso porque se iba a complicar su viaje. Entonces, leemos desde el 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios, una cosa importante que ocurre para recibir el Evangelio. Arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta esta palabra, mire, ahora he aquí, y subraya ahí si tiene un lápiz, ligado yo en espíritu. Aquí se los puse a ver, mire, ligados en espíritu. Nuestra actitud al testificar del Evangelio, ligados en espíritu. ¿Qué significa ligados en el espíritu? Profundo sentido del deber. Porque usted ve que espíritu está en minúsculas ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo ya está en nosotros, pero ahí lo ve. Es profundo sentido del deber. Así debemos ir nosotros, hermanos. Un profundo sentido del deber. ¿Hacia quién? Hacia su jefe, hacia su maestro. ¿Quién es su jefe y su maestro? Jesucristo. Entonces usted se debe a Él. Debe tener un profundo sentido del deber todos los días. Eso es importante, hermanos, que tenga un profundo sentido del deber, ligados en espíritu. Y dice ahí: voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que en el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ¿qué dice el 24? Usted y yo lo debemos repetir. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa para mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Actitudes que había en Pablo. ¿Qué dice ahí? Desestima el mundo y sus complicaciones. De ninguna cosa. Estaba preocupado, le podían hacer esto, le podían hacer el otro.
Pero dijo él, de ninguna cosa hago caso. Sigo adelante. Se fija cómo nosotros nosotros le hacemos caso al mundo. Que no tiene pisto, que está enfermo, que le pasó esto, que le pasó el otro. Y usted se descontrola y ya no se mueve como cristiano. Porque le hace caso a todo lo que está a su alrededor. Que estoy en problemado aquí, que estoy enojado allá, que estoy peleado con este, que estoy peleado con el otro. Que no hay dinero, es que las cosas no se mueven y usted se queda como carreta en el lodo. ¿Por qué? Porque le hace caso a las cosas del mundo. Nosotros le hacemos caso a las cosas. Ahí andamos estresados y medio mundo toma antidepresivos y antidestresantes hasta para dormir. Es que no puedo dormir. Porque vive pensando en un montón de cosas del mundo. Dice él, de ninguna cosa hago caso. Desestime el mundo y todas sus complicaciones porque el mundo pasa. ¿Pero qué permanece para siempre? El Señor, la palabra del Señor, lo que nosotros hemos oído y conocido del Señor, que lo tenemos en nuestro corazón, eso se mantiene. ¿Y qué es? El Evangelio. Usted lo carga ahí en su vida, es poder de Dios. Y dice a él ahí, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo. Usted y yo nos queremos demasiado, estimamos demasiado nuestra vida. Y la realidad es que nos queremos tanto que no pensamos en los demás. Nos amamos, estimamos tan preciosa nuestra vida. Y el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y me sigue. Si alguien quiere ganar su vida, entonces, ¿qué pasa ahí? El que quiere realmente seguir a Jesucristo pierde su vida. Tiene que perder su vida. Se desestima a sí mismo. Mire, desestima su propia vida. Esta vida no es para mí. Esta vida es para el Señor, para su Maestro, para su Señor, al cual usted tiene que ir con profundo sentido del deber. ¿Su deber qué es? Predicar el Evangelio. Ese es su deber, ese es mi deber, predicar el Evangelio. Ser ejemplo. Usted predica con su vida, con su boca, con sus actitudes. Ese es nuestro deber. Su deber no es tener dinero, su deber no es ser el top de la inteligencia, su deber no es tener relaciones interpersonales con el mundo y que sea usted elevado a la máxima potencia, porque ese no es su deber. Su deber es predicar el Evangelio. Mi deber es predicar el Evangelio. Que Dios nos concede muchas cosas para tener recursos y mover su ministerio es otra cosa, mayor o menor. Pero todo lo que usted recibe es con un propósito, es honrar a Dios. Las cosas que usted gana, lo que usted alcanza es para el Señor. Nosotros le pedimos a Él que nos ayude, pero al final para estimar nuestra propia vida. Pero la realidad es que hay que desestimar nuestra vida y dársela al Señor. Finalmente, usted y yo somos unos sinvergüenzas. ¿Por qué? ¿Por qué somos sinvergüenzas? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Usted es un sinvergüenza. Yo soy un sinvergüenza, porque no nos avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchos sí tenemos vergüenza. Nos cuesta identificarnos como cristianos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando usted se identifica como cristiano y quiere predicar? Se compromete, no va en la misma corriente. Cuando usted es diferente, ¿qué le pasa? Lo critican, lo atacan, porque usted se tiene que amoldar. Pero cuando usted se revela, entonces usted es un problema. Pero no me avergüenzo del Evangelio. Recuerde, Romanos 1, del 15 al 16. Esas son las actitudes, hermanos, que nosotros debemos tener al testificar del Evangelio. ¿Entendemos bien cuál es el problema del mundo? El pecado. Entendemos bien que Cristo vino para solucionar ese problema y lo solucionó. ¿Y cuál es la garantía de eso? Su muerte,
su sepultura, pero máximamente su resurrección. Y eso es lo que llevamos todos los días. Entonces, con esa verdad en nuestra vida, con esa obligación, nosotros vamos con esta actitud. Ligados en el Espíritu, desestimando el mundo y sus complicaciones, desestimando nuestra vida misma y sin vergüenza. Todos los días. Así que me es muy grato decirles sin vergüenzas, porque no vamos por la vida con vergüenza. Vamos con alegría, con victoria, respaldados por un Dios poderoso que todo lo puede y que nada es imposible para Él. Y para nosotros un día, vida eterna, resurrección y vida eterna. Fíjese que yo le pedí al Señor, porque paso algo ocupadito, malo, porque hay que desocuparse, pero yo le pedí al Señor, no había muchos, no había maestros para tal clase misionera para ahorita para la escuela bíblica de vacaciones, pero eran 10 minutos. Y como yo vivo a la vuelta, entonces dije yo, no, 10 minutos los saco, Señor, ayúdeme, que no me aparezca nadie para que pueda dar. Y se sumaron unos hermanos, que les agradezco mucho, la hermana Nelly, el hermano Álvaro y el hermano Elmer, y nos dispusimos a dar la clase de misiones para niños. Decía el hermano, mire, me tocó el grupo de los más grandes, pero qué satisfacción, fíjese, de ver a muchachos ya grandes que no les dio pena venir. Porque usted dice, la escuela bíblica de vacaciones es para huirritos, pero aquí habían unos muchachos y muchachas grandes, guapos, y bien de que pudieran estar allá molestando en la calle, pero decidieron venir. Para mí eso fue sorprendente. Y todavía me animé al final a traerles unos presentes porque me agradó tanto verlos acá, de esas edades, y esos también, unos más altos que yo. Y usted dice, puchica, estos les dieron frijoles vitaminados. Y la cuestión es que usted se asombra de eso, pero ¿quién hace eso, hermanos? El Señor. El Señor. Y entonces les estábamos hablando de Hudson Taylor, un misionero increíble, al que usted lee la historia de Hudson Taylor, inglés, que se dedicó a predicar en la China. Y uno dice, es que esta gente sí entendió el Evangelio. Esta gente sí entendió. Yo sé que no todos tenemos la capacidad de ser misioneros y nos vamos a ir, pero tampoco lo hacemos aquí en nuestro entorno. No hemos entendido bien el Evangelio. Porque siempre ponemos peros, siempre el mundo nos abruma mucho y nos estaciona, nos estanca. Pero esta gente sí entendió el Evangelio. Pues ahí está el señor Hudson Taylor. Ahí estaba ya algo mayorcito. Pero él fue un muchacho esperado, sus papás oraron, pero ¿sabe qué? Oraron no para que viniera bien, sino que oraron que si nacía, este fuera un misionero para la China. Imagínense sus papás orando. Dice, los papás de él estaban fascinados con la cultura oriental. Entonces, cuando ella estaba embarazada, ellos oraron, si este es un niño, Señor, que sea para tu honra y gloria y que pueda ir a la China. Sus padres oraron, nace este niño y ellos contentos, pero fíjate que este niño fue un niño enfermizo, le costó, casi ni pudo ir a la escuela porque pasaba enfermo. Y ellos le enseñaron y todo, pero fue creciendo él, llegó un momento ya adolescente que creyó en Jesucristo y entendió el Evangelio y dijo, me voy para la China. E hizo maravillas. Fíjese que era un hombre que su familia tenía ciertos recursos, no era una familia pobrísima, no, pero él vivió una vida sin recursos. Solo la gracia del Señor lo mantenía. Donde iba era, de hecho le dijo a su esposa que la ven aquí, María, antes de casarse, mire, le dice, yo soy un hombre que no tiene dinero. No tengo dinero, soy pobre y así me he mantenido porque el Señor me sostiene. Cuando yo le pido, Él me da. ¿Quiere usted casarse conmigo así de pobrecito como soy? Y ella le dijo, sí, yo me caso con usted. Porque sé que su misión es predicar el Evangelio. Y ella daba clases en una escuela
para niñas chinas, donde les enseñaban a escribir y les hablaban de la... Así que ella le dijo sí. Así póngase usted hoy a ver, señor caballero, que diga, mire, muchacha, ¿quiere casarse conmigo? Soy pobrecito. Ah, ya platicamos. Muchas gracias. Ay, que le vaya bien. No, pero no son interesadas. No son interesadas. La realidad es que eso no ocurre. Este hombre le dijo sí. Y mire, vivieron en la pobreza. El Señor, cuando no tenían dinero, ellos oraban y el Señor les mandaba dinero. Señor, hoy ya no tenemos dinero, ¿nos quiere mandar dinero? Ahí les mandaba dinero. Y así hicieron con los misioneros. Cuando ellos se regresaron a China ya casados, porque él estaba enfermo, él se preocupaba mucho porque imagínense, hoy hay casi hay 1.500 millones de chinos. En ese momento habían 300 y pico, 350, 380 millones de chinos, imagínense, allá por 1850. Y él dijo, ¿cómo? Pero y usted ve que la China es enorme, ¿verdad? Y habían provincias que no, ellos solo habían estado en un pedacito de la China, en Shanghái específicamente. La cuestión es que Hudson decía, ¿cómo es posible que hay 11 provincias, nosotros estuvimos en un pedacito y toda esa gente que no conoce de Cristo? Cuando él se regresa, y yo se los contaba a los muchachos, en una iglesia, lo invitan a una iglesia porque él estaba desconsolado, bastante preocupado porque quería regresarse. Los médicos le dijeron que no se regresara porque se iba a morir, porque llegó muy enfermo. Pero él oraba y él ahí se fue a una playa que había y se puso a pensar, Señor, ¿qué debo hacer? Él acababa de salir de la iglesia, así como estamos nosotros hoy, y vio que la gente estaba contenta. Y dice, todos estos cristianos están felices de que ya tienen a Cristo, mas no saben cuánta gente está sin recibir a Cristo en otro lugar. Dice, Señor, ayúdeme para que vayan obreros allá. Le pidió al principio que le enviara 4 y que le enviara 6 porque necesitaban de primera mano esos, así que en pocos meses el Señor le envió 6. Se regresaron ellos 6, los 6 misioneros con la familia y se fueron. Puestos allá, como eran 11 provincias, necesitaban 2 por cada provincia. Le pidió 24 y el Señor creo que le envió 26. Era increíble, como agarraron fuerza, dijeron, vamos a pedirle que en los próximos 3 años hayan unos 70. Les mandó 78. Y después su gran ambición es que hubieran 1,000 misioneros. Y se fue por toda Europa, por Australia, vino a América, y la cuestión que fueron 1,100. ¿Cómo el Señor contesta cuando es para sus propósitos? Y esta gente entendió el Evangelio. Y miles de chinos se salvaron en esas épocas y se siguen salvando por ese ministerio. Mira, al punto que él se vestía de chino. Se vestía de chino y todos sus misioneros, mírenlos ahí, con los trajes propios de la época chinos. Qué cosa, ¿verdad? Cuando se entiende eso que vimos anteriormente, usted va ligado en espíritu, desestimando el mundo, desestimando su propia vida y sin vergüenza. Realmente. Así que hermanos, que Dios nos ayude y que podamos seguir adelante predicando el Evangelio como Dios quiere que lo hagamos.